Estamos en contacto con el doctor París, expresidente del Colegio Médico, y le queremos preguntar respecto de esta nueva definición que se hace de los síntomas, doctor París. ¿Qué le parece? La nueva definición de los síntomas es lógico porque como es un virus nuevo, van a ir apareciendo nuevos síntomas, nuevas manifestaciones. Originalmente se relacionaba todo con el sistema respiratorio, con el aparato respiratorio, con fiebre alta, pero han aparecido síntomas en la piel, síntomas digestivos, síntomas olfatorios, síntomas gustativos e incluso síntomas relacionados con el sistema nervioso central. Por lo tanto, eso, al ampliar esa cantidad de síntomas y de manifestaciones, son en realidad una ayuda para el médico que al interrogar al paciente puede tener más antecedentes clínicos para evidenciar el diagnóstico o sospechar el diagnóstico más bien y solicitar el examen definitivo, que es la reacción de polimerasa en cadena. Doctor, el que aparezcan estas definiciones de nuevos síntomas, ¿tiene que ver con que vamos aprendiendo más sobre el COVID-19 o porque va mutando, va cambiando su sintomatología? No, vamos aprendiendo más. Ya. Los virus son elementos microscópicos, obviamente, intracelulares, y en todas las enfermedades virales, y no sé si Juan Luis todavía está presente ahí, pero en todas las enfermedades virales los médicos saben que los virus pueden tener muchas manifestaciones. Hay que recordar, por ejemplo, el virus de la varicela, que no solamente produce las agüitas en la piel, produce dolor de garganta, produce neumonía, puede producir problemas neurológicos severos. El sarampión igual. Todos los virus son capaces de producir una viremia, es decir, entran al torrente sanguíneo y por lo tanto cuando están circulando en la sangre pueden ingresar a todos los órganos. Hay virus de la peste, por ejemplo, de algunas pestes, que producen daño en el feto, que producen daño ocular, que producen daño cerebral, la rubiola, por ejemplo. Hay otros virus como el Epstein-Barr, que pueden producir daño en la médula, producir una parálisis. Es decir, los virus son elementos tan patógenos que pueden recorrer todo el organismo y asentarse en algunos órganos y producir diferentes síntomas. Doctor París, por acá lo saluda Germán Chisler. ¿Cómo está, doctor? Le quiero hacer una consulta respecto de las personas que están en sus casas y que con este cambio de temperaturas que estamos viviendo, frío por la mañana, lluvia en el sur, comienzan a sentir a veces ciertos resfríos, enfermedades virales que no necesariamente son de COVID-19. ¿Qué le diría usted a esas personas que tienen algunos síntomas? ¿Qué deben hacer para determinar si van a un centro asistencial o no? Es una excelente pregunta. Yo creo que la gente que tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, un poco de tos, un poco de secreción nasal, pero sin malestar general, sin fiebre, sobre todo sin fiebre alta, sin dolor de cabeza, sin dolores musculares terribles, yo prefiero que se queden en su casa, que se abriguen un poco más, que tomen bastante líquido, que se tomen la temperatura, sí, que no tomen analgésicos o antipiréticos sin tomarse la temperatura porque eso puede ocultar un cuadro. Claro. Si aparece fiebre alta, sobre 38,5, sobre 38, si aparecen escalofríos, que también es un síntoma nuevo, si aparece gran decaimiento, dolores musculares, en ese caso tiene que ir a consultar. Sin embargo, cuando vaya a consultar y vaya al consultorio, ojalá que diga que va con esos síntomas porque en el consultorio tiene que haber un triage. Es decir, hay que separar a los pacientes enfermos de los pacientes sanos. ¿Por qué? Porque la gente sana está teniendo miedo de ir a consultar. La gente no va con los niños a control de niños sanos, las embarazadas no se están yendo a controlar. Por lo tanto, la entrada al consultorio tiene que ser diferida para los pacientes enfermos versus los pacientes sanos. El viejito que va a buscar sus medicamentos tiene que entrar por otra puerta, no por la puerta donde entran los pacientes que van con síntomas respiratorios, porque podemos obviamente diseminar más el virus. Así que solo tiene que ir a consultar el que tiene fiebre alta, compromiso del estado general, mucho malestar, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de garganta, mucha tos, porque eso podría ser un coronavirus. Ahora, si ese paciente se ha vacunado ya contra la influenza, mejor, porque ya vamos a saber casi en forma directa que puede ser el coronavirus. Si no se ha vacunado, hay más dudas. Claro. Van a pensar, ¿es influenza? ¿Es coronavirus? Por eso también es tan importante que la gente se vacune contra la influenza.
Y en esa línea, doctor, porque pensando en aquellos que están trabajando de forma presencial y aquellos que probablemente lo van a tener que hacer en esta llamada nueva normalidad, cuando uno tiene uno de estos síntomas y le avisa a su jefe, por ejemplo, ¿sabe, jefe, amanecí con dolor y ando un poquito moquillento? Me imagino que el jefe tendrá que tomar una determinación, quédate en la casa o anda a hacerte el examen. ¿Qué debiese hacer esa persona que tiene síntomas y también el superior de esa persona ante la posibilidad de que pueda estar contagiado y no vaya a esparcirlo a su lugar de trabajo o lugar en el que sea, en definitiva? Bueno, el jefe en este caso de Lola Chile, el Pancho Trujillo, que me invitó y que fue paciente mío, entre paréntesis, cuando era un niño, tendrá que decirle a ustedes, primero, que es en la casa, comienza a tomarse la temperatura, si tiene fiebre, tienes que ir a consultar. Si tienes fiebre, si tienes tos, si tienes dolor de garganta, si te sientes muy mal, tienes que ir a consultar. Cuando llegue a la consulta, como ya les dije, o al servicio de urgencia o al hospital, tiene que decir que va por eso, para que lo metan en el carril de los pacientes, por así decirlo, respiratorios. Yo estuve en el Félix Bulnes el viernes y está todo determinado de esa manera, y me imagino que todos los hospitales también. Y una vez que llega al servicio de urgencia con esos síntomas, con mucho problema respiratorio, con mucha fiebre, con mucha tos, con calofríos, tienen que aislarlo, tienen que los agentes sanitarios estar protegidos, y se le toma el examen de la reacción de polimerasa en cadena y se le manda a la casa de inmediato a cuarentena. Mientras tanto, se espera el resultado del examen. Si el resultado sale positivo, toda la gente que ha estado en contacto con ese paciente tiene que entrar también a cuarentena. Así de estricto es el protocolo para evitar la diseminación del virus. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta a los dos doctores. Porque muchos han hablado de esta nueva normalidad. Bueno, es más, el ministro Mañalich vuelve a repetir de esta nueva normalidad del lavado frecuente de las manos, que va a durar muchos meses, la mascarilla, en fin. ¿Qué entiende usted por la nueva normalidad? ¿Qué nos podría recomendar a usted si fuéramos sus hijos, que le estuviéramos preguntando qué hay que hacer, salir, no salir? ¿A quién le pregunta primero? ¿A mi ex jefe? Enrique. Al doctor a su ex jefe, al que quiera. A ti primero, Enrique. Doctor París. Juan Luis fue mi jefe, güey. ¿En serio? No puedo olvidarlo. ¿Dónde fueron? En el colegio médico. Claro. Cuando yo era presidente, él estaba en la mesa directiva. Después él fue presidente. Hicieron posta. Exacto. Claro. Muy bien. Excelente. Doctor París. No, hubo un intermerso ahí. No hicimos una apuesta directa. Tienes razón. No, pero Juan Luis me llevó al colegio médico y de hecho de eso estoy muy agradecido. La verdad es que lo que se ha cambiado el concepto, ¿Sí? Se ha cambiado el concepto a retorno seguro en vez de nueva normalidad. Ustedes saben que la forma de comunicar de la política es muy importante. Entonces, nueva normalidad yo creo que fue, entre comillas, un error. Además fue lanzado un viernes para que la gente pensaba que iba a comenzar el lunes. No. Retorno seguro significa que para retornar la gente va a tener que mantener todas las medidas de seguridad. Todas. No se puede relajar en ninguna medida. Segundo, se va a tratar, pero para eso se está haciendo un plan piloto, se va a tratar de que la gente pueda tener la certeza mediante la medición de anticuerpos, de IgG, y Juan Luis es experto en eso, para demostrar que la persona tenga anticuerpos. O sea, los pacientes que han sido dados de alta, que han terminado su cuarentena, idealmente deberían tener la posibilidad, y lo está haciendo Italia, lo está haciendo España, lo está haciendo Nueva York, en Estados Unidos específicamente la ciudad de Nueva York, medir anticuerpos para que esos anticuerpos representen que el paciente tiene defensas. Y eso se ha confundido con el carnet de alta, con el carnet de inmunidad, en fin, pero a mí no me gusta ponerle ese nombre. Sin embargo, todos esos pacientes igual tienen que volver con todas las medidas, con mascarilla, lavado de manos, alcohol gel, estornudar y toser en la manga, en el transporte público usar mascarilla, en fin. No se puede relajar ninguna medida y además la vuelta tiene que ser progresiva. Primero los directivos, después la parte privada y muy después los colegios. Y en los colegios nosotros hemos insistido en la mesa social que los alcaldes son los que tienen que tomar también la decisión. Los alcaldes tienen que participar. No los podemos dejar de lado. Ellos son fundamentales en esta decisión. Sí, yo quiero, compartiendo lo que dice Enrique, decir que la nueva definición de caso confirmado, que hasta ahora era solo con la técnica del PCR positivo,
ahora se diversifica y eso va también a amplificar la cantidad de casos confirmados que vamos a tener en el país, naturalmente, porque se agrega sin examen de ninguna especie también la imagen pulmonar en un escáner de una posible neumonía, un posible infiltrado pulmonar, más los síntomas respiratorios como caso confirmado. Es decir, ya vamos a dar un paso más allá y no solamente con prueba en la mano de PCR o de test serológico se va a poder hacer un caso. Y dos, que se inicie el aterrizaje de las pruebas serológicas de anticuerpos formalmente también en la sociedad. ¿Test rápido? El test rápido, porque el test rápido asociado a los síntomas también va a dar cuenta de una persona que ha estado contagiada, que va a tener que regirse por las normas también de cuarentena y todo lo demás de los 14 días en la medida que tenga síntomas. Ya, o sea, obviamente si a alguien se le toma test serológico que salen positivos y ya no tiene nada, no tuvo nada, será una huella del pasado, pero de lo contrario, como decía Enrique, tiene que guardar todas las precauciones para que eso no se confunda con una situación de contagio nuevo. Quedó en duda, sí, a mi juicio de la exposición del ministro, cómo se identifica esta persona con pruebas serológicas positivas y con síntomas. Si va a ser contagiante o no va a ser contagiante en el presente, me refiero. O sea, no en lo que ocurrió antes, las 2 semanas previas. Claro. Ese es un límite poco preciso tal vez que va a haber que irlo precisando, pero creo que la gracia de todo esto es que ahora, de aquí en adelante, vamos a tener un universo de casos que van a emerger no solo a través del cuello de botella de una PCR positiva. Eso es importante dejarlo establecido. Y avanza en la idea de masificar, masificar las pruebas, que también es una persona que salga con un test rápido positivo es un caso confirmado de COVID-19. Sí. Necesariamente ya no va a ser necesario aplicarle el PCR entonces si es que da positivo en el test rápido. Según lo que ha dicho el ministro, los 3 criterios son con PCR, más síntomas, imagen de tórax, con imagen de tórax y síntomas, y con test rápido, más síntomas. ¿Y cómo vamos a ver que esa persona que tuvo coronavirus no sigue siendo contagiante? ¿O si tiene síntomas activos, esa es una pregunta. Si tiene síntomas al momento de tener las pruebas rápidas, obviamente va a tener un grado de contagiosidad. Pero si es asintomático. Si es asintomático, va a quedar un poco la duda respecto a si fue en algún minuto contagiante y ahora ya tiene su anticuerpo. Es la gran duda. ¿Qué piensa el doctor París? Sí, esa es una buena pregunta, Julita. Mucha gente que sabía que iba a venir hoy día quería que le mande muchos saludos a la Julita. Muchas gracias. Mire, lo que dice Juan Luis es muy certero, y yo no nombré lo del escáner, pero en China, cuando comenzaron a faltar los test, justamente se le hacía un escáner pulmonar al paciente. Incluso la ecografía sirve ahora, la ecografía en la cama, para diagnosticar el coronavirus. Yo tengo entendido, porque lo hablé ayer con la autoridad sanitaria, que se van a hacer un estudio piloto con 1000 test rápidos y paralelamente en una población determinada, escogida, se le va a ir haciendo también la PCR. ¿Para qué? Para tener justamente la seguridad de lo que decía Juan Luis, de que el paciente tiene PCR positiva, por lo tanto tiene IgG, tiene defensa, como dice la gente, tiene anticuerpos, y además no está diseminando el virus, porque desgraciadamente hay algunos casos en el extranjero, sobre todo donde se ha encontrado el test rápido, la IgG, el anticuerpo positivo, es decir, dice tuvo la enfermedad, pero también puede estar todavía diseminando un poco el virus. Por lo tanto, se va a hacer un estudio de 1000 pacientes tomándole algunos PCR paralelamente para estar, ojalá, 100% seguro. Y además de eso, como hay muchos pacientes asintomáticos que han tenido el coronavirus y no han tenido síntomas, el test rápido de la IgG también va a permitir encontrar a esa gente y va a permitir saber realmente qué porcentaje de la población tiene anticuerpos. Y eso es muy bueno, porque vamos a poder saber qué porcentaje de la población, entre comillas, está con defensas antes de que tengamos la vacuna. Cuando tengamos la vacuna, le vamos a tratar de crear defensas a todos, pero por eso es tan interesante la incorporación de esta tercera etapa con el test rápido para medir anticuerpos IgG.